y la que él acaba de hacer aquí en Segunda de Pedro. Solamente hay unos pocos años, creo que no llegan aproximadamente entre 20 y 25 años de diferencia. Y como veis, Pablo ya advertía a los hermanos de Éfeso que se levantarían falsos profetas. Pedro aquí expone cómo son los profetas, los falsos profetas. Y cuando la vez anterior preparábamos este mensaje y lo hicimos, consideramos que habíamos de hacerlo en dos veces, en dos partes. En la primera de ellas estuvimos considerando las herejías y las doctrinas de estos falsos maestros. No era fácil, decíamos en aquel momento, identificar a los falsos maestros, pues se introducían encubiertamente en las iglesias predicando sus herejías. Sus enseñanzas eran destructoras, decíamos en aquel momento, dividían no solamente a las iglesias, sino también a las familias, y hacían que las personas, en realidad, algunos de ellos, siguieran sus falsas doctrinas. Los fueron captando. Hoy, a partir del versículo 10, la última parte de él, consideraremos otra faceta que el apóstol Pedro les dice a los que ellos tenían que leer esta carta o recibir esta carta. Los falsos profetas han dado un salto cualitativo. Ahora ya no se preocupan de entrar encubiertamente en las iglesias. Lo hacen a cara descubierta. Se han introducido en la vida de las propias iglesias y se mueven entre ellas de una manera libre y sin tapujos. Alguien ha dicho, o leí en cierto momento, no se conoce a una persona hasta que se vive con ella. Yo creo que los maridos y las esposas bien saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? No se conoce a una persona hasta que no se convive con ella, íntimamente. Y así se fue conociendo, Pedro lo describe, cómo fueron estos falsos profetas. Consideremos, pues, su carácter, el carácter de estos falsos maestros. No solamente algunos, sino muchos fueron captados, como dice en el versículo 2 de este capítulo 2 de Segunda de Pedro. Muchos seguirían o seguirán sus desoluciones, a causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahora ya, como decía, se manifiestan abiertamente. Se sienten seguros. Ahora ya no, cuando uno entra sin hacer ruido, cuando uno llega a un lugar nuevo, lo que procura normalmente, por lo menos lo que hago yo, es sentarme al final. Si entro en una reunión o en una iglesia, me siento siempre al final para no causar ningún estorbo y también pasar un poco desapercibido. Pero ahora, como son muchos, como hay muchos que los arropan, se sienten seguros. Se sienten con una seguridad pasmosa. Y ahí está que ellos se vuelvan atrevidos. Cuando uno está entre amigos, ¿qué hace? Se abre, habla, ríe, chilla. Los falsos maestros se volvieron atrevidos y contumaces, como hemos leído. Temerarios, osados. Nada les importa, solamente ellos mismos, de tal manera que hacen y dicen todo aquello que puede beneficiarles. Traspasan cualquier mandamiento, del principio al final, porque no temen a Dios, ni tampoco su ley. Ellos son ley para sí mismos y en su atrevimiento son contumaces. Se agradan a sí mismos. ¿No habéis visto algunas personas a veces que cuando hablan da la sensación que se escuchan a sí mismos? Uno tiene la sensación que están hablando para ellos mismos y que se gustan además. Y que piensan, aunque no lo dicen en voz alta, qué bien hablo, qué bien lo digo, qué bien hago las cosas.
han hecho de la persona su fin supremo, para todo beneficio, con tal manera que esto les ha llevado a ser irrespetuosos. Son aquellas personas que hablan de manera fanfarrona, sin temor a que nadie les contradiga, y entonces llega un momento que se vuelven irrespetuosos. No temen decir mal de nadie, hablar mal de nadie, ni maldecir a nadie. Y en este caso los falsos maestros no tenían temor de maldecir o blasfemar contra las potestades superiores. Es un texto difícil de comentar, debido a que los traductores, la palabra que aparece en el original es glorias, pero que los traductores o los intérpretes han considerado, por ejemplo, la Reina Valera, que tengo aquí presente, habla de potestades superiores, pero otras traducciones, como la Biblia de Jerusalén, la de las Américas, etcétera, la traducen como glorias, majestades angélicas, seres gloriosos. Esta variedad ha dado lugar a que los comentaristas consideren, algunos de ellos, que se refieren a aquellas personas que ejercen autoridad, o bien civilmente o bien religiosamente. Pero a la luz de 2.4, que habla de los ángeles caídos, y del versículo 2.11, que vuelve a hablar de los ángeles, encontramos que es difícil poder determinar a quién se refiere. Dice, mientras los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian un juicio contra ellos en presencia del Señor, no parece que se refieran a personas que ocupen un lugar en la sociedad civil o en los términos religiosos. Y si solamente, además, miramos a Judas, él dice que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputiendo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar un juicio contra Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Podemos considerar que son ángeles caídos, pero estos falsos maestros no respetan a nada. Si no respetan a Dios, tampoco van a respetar ni al hombre ni a todo lo que a ellos les venga en gana. ¿Cómo no se van a atrever a maldecir a las potestades superiores en su insolencia y alta estima que tienen de sí mismos? Negaron al Señor que los rescató, como leíamos la vez anterior. Aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre ellos mismos destrucción repentina. Y al mismo tiempo niegan al Dios el Padre que envió a nuestro Señor Jesucristo. Al actuar así se volvieron, como dice Pedro, hablando mal de las cosas que no entienden. No hay peor ignorante que aquel que habla de lo que no entiende. Muchas veces, sobre todo en los medios de comunicación, vemos que hay médicos que son capaces de hablar de política y hay políticos que son capaces de hablar, pues, de astronomía o de cualquier otra materia que a ellos les parezca. Es difícil a veces poder ocupar un lugar determinado. Tengo un amigo, que de cuando en cuando a veces teníamos una reunión de trabajo y alguno decía algo, o a veces yo mismo, cuando salíamos decía, calladito hubieras estado mejor, calladito hubieras estado mejor. Pero estos no tienen temor de hablar y de censurar. Maldicen, blasfeman, injurian de cosas que no entienden. Y dice Pedro unas palabras fuertes. No tienen raciocinio, son como animales irracionales. Animales irracionales, que no, como las bestias, que dice que son puestas para que puedan ser apresadas. No debemos entender, no obstante, que Pedro está diciendo que no tienen ningún conocimiento. Como veremos en el versículo 21,
Dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino. Este término conocido, que también sale en la parte que estamos hablando, es un término que dice que ese conocimiento no es limitado, es total, amplio. O sea, el conocimiento que ellos tienen de la palabra de Dios fue un conocimiento amplio, completo. Y como veremos después, eso trae destrucción. Asimismo son hedonistas estos falsos maestros. Dice que tienen por delicia gozar de deleites cada día. No se conforman con vivir un poco de lujo, o darse buenos banquetes, o vestirse bien, o darse cualquier capricho. Y no un día. A veces uno puede tener un pequeño capricho, ¿verdad? Sino cada día. Esta forma de vivir es constante, diaria. Y Pedro dice, estos al vivir así son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Disfrutan gozar cada día de lujo, juergas, comidas, no se privan de ninguna cosa. Y Pedro dice, pero es que les habéis dado ocasión a que entren en vuestras casas, en vuestras iglesias, y participen de vuestras comidas, vuestras fiestas y cualquier otra actividad. ¿Y qué hacen ellos? Además de hacer que ellos, o sea, se benefician de todo eso, además se recrean en esos errores que ellos están extendiendo. Qué distinto era la actitud que debían tener los apóstoles. Jesús les había dicho, donde quiera que entréis en una casa, cuando entréis en una ciudad y entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar, comiendo y viviendo lo que os pongan delante, pero no paséis de casa en casa. Estos iban de fiesta en fiesta, de comida en comida, lo mismo en la iglesia, aunque esto nos lleva a recordar que hace mucho tiempo que por lo menos no hacemos comidas en la iglesia. No es para que veamos a los falsos maestros, sino es para que disfrutemos, hermanos. Pues estos no se privan, día tras día, hedonistas puros, y además adúlteros. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar, seduciendo a las almas inconstantes. Cierta vez, y lo digo con lástima, presencié el paso de una señorita, muy agraciada, por cierto, pero que una persona muy mayor, que seguramente no hubiera podido tener ninguna relación con esa señorita, se la miró con ojos de codicia. Y personalmente al principio me dio lástima, pero después, como veremos y reflexionaremos, veremos dónde ponemos los ojos cada uno de nosotros en ciertos momentos. Si hemos asistido a la escuela dominical, el pastor Rubén nos ha hablado muy bien de dónde poner los ojos y de qué manera ponemos los ojos. Los ojos llenos de adulterio no es la mirada que uno hace de admiración hacia una persona, sea varón o hembra, en la cual uno diga que va bien vestido, que es agraciado, que es hermosa, o aquella mirada de sorpresa, que uno se sorprende. A lo mejor ha visto toda la vida a una persona, sobre todo los hombres, nos sorprendemos cuando las mujeres se cambian el look, se van a la peluquería, se arreglan el cabello, pasamos de verlas de una manera y nos sorprende. ¿Por qué? Madre mía, qué cambio. Y si no, algunos que les ha gustado el cuento de la Cenicienta, es lo que ocurrió con Ventafocs, cuando la hada le toca con la varita, la transforma en una princesa. Y esa es la sorpresa. Es así como se puede mirar. Pero estos falsos maestros no.
tienen los ojos llenos de adulterio. Pero es que además, no solamente eso, sino que van buscando continuamente sin tener nunca bastante. Es aquella persona, como por ejemplo veíamos hace unos años, y que por cierto fue retirado del programa, a uno de los presentadores de televisión que se ufanaba de haberse acostado con más de 150 mujeres. Y este cuadraba perfectamente con estos ojos llenos de adulterio. A pesar que se dice de los falsos maestros, como nos decía el pastor en la escuela dominical, cuidado también con las mujeres, que también tienen ojos. Y seducen. Tienen la virtud de ser agradables, de atraer a la gente. Por eso pueden introducir o podían introducir sus herejías, porque son amables, son cariñosos, son afables. Cuando uno está con ellos, da la sensación de que nada más falta que los abracen. Son así. ¿Y a quién seducen? A esas almas sencillas a veces, débiles de carácter, que cambian constantemente de parecer y que ellos saben muy bien detectar. Saben muy bien detectar. No quiero daros muchas anécdotas, pero me he movido en un círculo por el trabajo y en cierta ocasión me llamaron la atención y me dijeron, cuidado con esa persona. Y yo, la persona que me lo decía era de plena confianza, dije, ¿por qué? Dice, esta persona va buscando gente que realmente es débil para llevarlos o bien a la homosexualidad o bien al lesbianismo. Sabe hacerlo. Dice, vete con cuidado. Dice, no porque esto, sino porque además, si no te engañan esas cuestiones, te puede engañar en otras. ¿Por qué actúan así los falsos maestros? Porque tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Estar habituado no es una persona que tiene un hábito, sino que está entrenado, como aquel deportista que se entrena para una olimpiada o para un evento deportivo. Pone su cuerpo en tensión, lo hace trabajar para que realmente el día que llegue el día de la prueba, realmente dé el 100% de toda su capacidad. Pues bien, ellos tienen el corazón entrenado, perfectamente entrenado para codiciar todas esas cosas malvadas. La voluntad, la mente, los deseos, los afectos, las pasiones, todo eso ellos lo trabajan con el fin de conseguir sus fines. Pedro, el diagnóstico que da es que son hijos de maldición. Y si todo esto que acabamos de decir, egoísmo, hedonismo, adulterio, irresponsables, es grave, a partir del versículo 17, lo que expone el apóstol Pedro les lleva a casi, yo diría, si no la es que la han traspasado, ser vasos de ira. Son fuentes sin agua. Estas personas nunca son beneficiosas. Nunca dan algo con lo cual nosotros podamos edificarnos o podamos realmente elevarnos. Los que practican la montaña
yo hace muchos años ya que no voy por la montaña, no tantos, pero bueno, muchos. Lo más desagradable que puede encontrarse uno es ir a buscar un riachuelo o una fuente en la que le han dicho que hay agua, porque tiene uno sed, y encontrarse que no existe, que se han secado. Pues estos son fuentes, manantiales que se han secado, que son secos. No aportarán nunca un solo beneficio para nadie, solamente el beneficio es para ellos. Son esas nubes que a veces uno las ve y dice, bueno, esto va a caer un chaparrón aquí que va a llenar la tierra. Estamos en una época en que casi todos estamos clamando para que llueve y llenen nuestros pantanos. Pues bien, estos son esas nubes que uno piensa que llevan agua, pero que llegan esas ráfagas de tormenta y se las llevan. He pensado que las ráfagas de tormenta son las que ellos mismos tienen en su vida, porque cuando uno siempre vive para sí, siempre está pendiente de su persona, siempre está pensando dónde puede captar y hacer el mal, no viven. Ellos mismos son para ellos un peligro. Pero ahí los tenemos. Ellos mismos se convierten en maldición para ellos. Estrellas errantes las califica Judas en una epístola cuyo capítulo hay partes que son casi similares a las de Pedro. Y estas fuentes sin agua y estas nubes que tampoco las llevan, se atreven a hablar con palabras inflamadas. No son palabras atrevidas, sino en realidad son palabras jactanciosas, presuntuosas, pero vanas, vacías. Como decíamos, no aportan a nada. Son como aquellas personas que aparecen muchas veces en los medios de comunicación, que hablan y hablan, y cuando terminan de hablar uno piensa, bueno, ¿qué han dicho? O le dicen, oiga, señor, ¿quiere contestar a esta pregunta? Y le hacen una pregunta, y hablan casi 2 o 3 minutos, y cuando termina de hablar, uno dice, pero si no ha contestado a la pregunta. Estos hablan, y además, como dicen, con la cabeza bien alta, con soberbia, con altanería. Pero tienen la habilidad de seducir a la gente, como decíamos. ¿Y cómo la seducen? Aquí la seducen de otra manera, no con palabras captaciosas, sino aquí la seducen para vivir contrariamente a lo que Pedro en el primer capítulo ha considerado la vida que agrada a Dios. No, esta no es lo que ellos pretenden hacer, sino en realidad lo que hacen es vivir en contra de la palabra de Dios. Pablo decía, prefiero hablar 5 palabras, y yo estoy hablando algunas más, pero me perdonaréis, 5 palabras que consuelen y edifiquen, que 10.000 palabras que oscurezcan, extravíen o destruyan. Esto es lo que hacen los falsos maestros. Oscurecen la verdad, extravían a la gente, destruyen a las personas. Ya os decía la vez pasada lo que ocurrió con una de las hermanas que está aquí presente, al final me lo comentó. Tuvimos un hermano, digo hermano porque finalmente él pudo sobrepasarse de esa situación en que le habían comentado y colocado, al cual le decían y le habían enseñado una doctrina, si pecas una sola vez, estás condenado. Y esa persona que vino a los estudios que hacíamos, en realidad no vivía, hermanos. Lo habían anulado totalmente. Gracias al Señor que con la ayuda de muchos hermanos, ese hermano pudo levantarse. Y hoy en día no solamente es un creyente que está restablecido, está restaurado,
sino que además está ministrando y está colaborando en una iglesia. Gloria a Dios por eso, pero como decía Pablo, es mejor decir 5 palabras. Y no solamente en la iglesia, sino incluso en conversaciones particulares. He metido tantas veces la pata, he dicho tantas cosas que no tenía que decir en aquel momento, que cuando veo este texto pienso, 5, no, yo tenía que haberme, como decía ese amigo mío, calladito hubieras estado mejor. Los seducen, llevándolos a esa vida de disolución, como son las obras de la carne. Y además les dicen, no te preocupes de las cosas y de las consecuencias que puedan tener tus actitudes y tus acciones. Tú vive, tú sé tú mismo, sé realmente, sé tú, y no te preocupes de lo que pueda pasar. Seguramente conocéis a esas personas, ¿verdad? Esas personas que pasan por encima de todo el mundo y van dejando tras sí cadáveres que no pueden ya volverse a levantar. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades y un largo etcétera. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Detienen con injusticia la verdad. Y esto es lo que verdaderamente denuncia Pedro, y a mí me ha hecho pensar si realmente estos falsos maestros no habían atravesado esa línea que divide entre el perdón de la blasfemia al Señor Jesucristo y a la verdad, y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Os lo digo sinceramente, que di muchas vueltas a estos 2 últimos textos o 3, porque ellos se atrevieron a arrastrar, a seducir a aquellos que se habían acercado o habían huido del error y la maldad, y se habían acercado al Evangelio y a la verdad. Los arrastran lejos de la fe, que dice Pedro, la fe y la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es una fe que salva, es una fe que restaura, es una fe que consuela, porque se apoya en la obra y en el sacrificio de Cristo hacia cada uno de nosotros. Y ellos, en cambio, fueron capaces de negar al Señor que los había rescatado, que había muerto por ellos. Son tan atrevidos que prometen libertad cuando ellos en realidad no la poseen. Dice Pedro, ellos mismos son esclavos de corrupción. Dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Son esclavos de sus propias herejías, de sus propias concupiscencias y disoluciones, porque han sido cautivados por los rudimentos del mundo. Sí, esto la gente seguramente se burlan, y algunos de nosotros algunas veces hemos pensado, tampoco hay que ser tan estricto, hay que vivir un poco la vida. Pero los principios del mundo y sus rudimentos, dice Pablo, también nosotros estábamos esclavizados, pero gracias a Dios pudieron salirse, dice, pero todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Seducidos ellos, esclavizados también por los designios, las tendencias de la carne. Las tendencias y sus designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Cuántas veces antes de conocer el Evangelio quería haberme quitado alguno de mis errores o pecados?
Pero cuando más quería quitarlos, como decía Pablo, cuando más quiero luchar contra ellos, más se rebelaban ellos contra mí. Manifiestas son las obras de la carne. Ya lo hemos dicho, adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias y un largo etcétera. Pero también fueron seducidos estos falsos maestros por la voluntad del diablo. Porque al practicar el pecado son esclavos del diablo. Es el que peca desde el principio. Para esto apareció el Señor Jesús, para deshacer sus obras. Pero el que peca, el que vive constantemente en el pecado, ese ha sido hecho esclavo del pecado. Ha sido hecho esclavo del diablo. Y de nuevo, Pedro nos pone en una textura un poco difícil. Dice, ciertamente habiendo sido ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es difícil determinar a qué persona se refiere, si está hablando de los falsos maestros o de los que han huido del error y han sido cautivados por estos falsos maestros. Si el apóstol está pensando en los falsos maestros, ellos habían conocido el Evangelio, como hemos leído. Ellos habían comprendido perfectamente cuál era la verdad y el camino a seguir, al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Por lo tanto, no tienen excusa. Pero si está hablando de las personas que fueron arrastradas a alejarse de la verdad, están en el mismo caso. Han conocido la verdad. Cierta vez, hablando con una persona, me dijo, no voy a volver más a la iglesia. Llevaba ya cerca de un año, no en esta iglesia, era en otra que estaba. Y le dije, ¿por qué? Y él me dijo, ¿qué es, que el Evangelio no te gusta? Y dice, no, el Evangelio lo he comprendido perfectamente. He comprendido perfectamente que Cristo es mi Salvador, que Él murió por mis pecados, que yo tengo que arrepentirme. Pero tengo cosas en mi vida que no las puedo ni quiero dejar. Aquel domingo fue el último que nos vimos, nunca más lo he vuelto a ver. Siempre he pedido que Dios le hubiera dado capacidad y cordura para realmente dejar ese camino. Porque cuando ocurre eso, que uno no vuelve al Señor, que murió por él y lo salvó, dice, mejor es, dice Pedro, que no lo hubiera conocido. Mejor es que no hubieran conocido el camino de justicia. Mejor que no lo hubieran, porque después de haberlo conocido y abandonar el santo mandamiento, dice, el estado posterior de esas personas es peor que si en realidad no hubieran conocido el Evangelio. Cuadra perfectamente lo que Jesús les dijo a los escribas y a los fariseos, y aplicable, sin lugar a duda, a los falsos maestros. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis a los que están entrando. Tremendo juicio el de nuestro Salvador. Los falsos maestros son egoístas, irrespetuosos, ignorantes, irracionales, hedonistas, adúlteros, codiciosos, que detienen la verdad. En realidad no quería poner aplicación a este primer punto, pero luego me di cuenta, porque me contesté esta pregunta a mí mismo, ¿en qué momento no he sido egoísta, irrespetuoso, ignorante, irracional, hedonista? He tenido los ojos quizás puestos donde no debería tenerlos puestos. He codiciado
lo que quizás otros tenían, y al no hablar del Evangelio he detenido la verdad. Hermanos, el que sea limpio de pecado, que tire la primera piedra. Qué bien conocía el dulce cantor de Israel cómo era su corazón, cuando escribía el Salmo 19 y el 139. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Presérvame también de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Ojalá esta sea nuestra oración, hermanos. Esta fue mi oración, porque no estamos nunca estamos libres de caer en cualquiera de estas cosas que hemos comentado de los falsos maestros. El destino de ellos, bueno, Pedro ya nos lo ha ido mostrando a lo largo del capítulo. Algunas cosas ya no las repite, pero va dando una progresión a cada una de esos realmente destinos de los falsos maestros. En 2.3, por ejemplo, dice, sobre los tales de largo tiempo, la condenación no tarda, su perdición no se duerme. Luego nos dirá en el 9 que están guardados para el día del juicio. Luego los compara a Balaam, aquel que asesoró a Balac. La condenación es lo que les espera a estos falsos maestros. Perecerán en su propia perdición recibiendo el galardón de su injusticia. Si haber introducido herejías en las iglesias encubiertamente ya les condenaba, mucho más todo lo que ellos a lo largo del tiempo han ido haciendo en las iglesias o en las casas o en las congregaciones con las cuales ellos tenían contacto. Perecerán en su propia perdición recibiendo el galardón de su injusticia. El galardón no es un premio. La palabra utilizada en el original es salario. Salario. Aquello por lo que han trabajado para arruinar a los demás, ellos serán arruinados eternamente. Por lo cual les está reservada la más densa oscuridad, pero una oscuridad no solamente donde no penetra la luz, sino una oscuridad perpetua, perpetua. Nunca se acabará esa situación con la cual ellos viven. El injusto, Dios se dirige a las naciones, a las personas, a los pueblos, y siempre hay ese mismo mensaje. No daré por inocente al culpable, pero Dios extiende la mano al que está arrepentido. El injusto, el fornicario, el perverso, el que aborrece a Dios, el que es injurioso, soberbio, altivo, inventor de males, desobediente a los padres, necio, desleal, sin afecto natural e implacable y sin misericordia, todos estos, Dios no los da por inocentes. Qué bien le recomendaba Pablo a Tito. Recuérdales a los cretenses que se sometan a las autoridades, que den buen testimonio, porque nosotros en otro tiempo también éramos como ellos, y Pablo desgrana una serie de pecados y circunstancias que gracias a Dios ellos habían dejado. Y lo peligroso es que si uno entiende perfectamente el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte,
no solamente por hacerlas, sino además complacerse con aquellos que las hacen. Los falsos maestros se complacían con aquellos que habían arrastrado. Quiera Dios que nunca entren estos vientos de herejías y falsas doctrinas y falsa conducta en nuestra Iglesia. Y no vamos a dejar, como última cosa, cómo podemos librarnos de toda esta maldad y toda esta injusticia. Pues lo que indica el apóstol Pedro en el versículo 9, que ya comentamos en su día, del capítulo 2. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. El Todopoderoso, hermanos, el soberano de cielos y la tierra, nada escapa a su omnisciencia. Tanto si huimos a lo alto del cielo como si nos vamos a lo profundo de la tierra, no escaparemos de su conocimiento. Los ojos de Jehová están en todo lugar, los ojos de Dios están admirándolo y mirando tanto a malos como a buenos. Pero sigue Pablo diciendo, sabe el Señor librar de tentación. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Las tentaciones, hermanos, vienen de fuera. Los falsos maestros entran de fuera. Se pueden levantar, como decía Pablo, en la propia Iglesia, pero a veces también somos tentados por nuestras propias concupiscencias. Pero Dios sabe librarnos de tentación. Él es fiel. Pero hay unas condiciones. El criterio de Dios para librarnos de la tentación es unilateral. Con ello se quiere decir que hay que ser piadoso, hay que vivir y poner por obra la palabra del Señor. No, como decía Pablo, a veces nos miramos al espejo, contemplamos nuestro rostro y nos vamos. A lo mejor hemos dicho qué guapos somos, pero luego nos vamos. O hemos reflexionado mirando, ¿pero dónde te has metido? ¿O en qué circunstancias estás pasando? Por culpa de uno. Pero muchas veces nos vamos y nos olvidamos. Hay que poner por obra la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, decía Jesús, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que oye mis palabras y las pone por obra. Decía Aristóteles, nuestro carácter es el resultado de nuestra conducta. No nos conformemos a este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestra mente por la palabra de Dios. Y hermanos, aquí la palabra de Dios destila bendición, sabiduría y libertad y salvación. Porque la palabra de Dios es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace al sabio sencillo. Fuera arrogancia, fuera soberbia. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. No lo transforman en un caldo de maldad. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Nuestra mirada será limpia. ¿Por qué no se puede mirar a un hombre o a una mujer con ojos limpios? Recordábamos en la escuela dominical aquel texto del libro de Job. Dijo, puse
o hice un pacto con mis ojos para no mirar a las doncellas. Hice pacto. Hagamos pacto con nuestro Dios, hermanos. El temor de Jehová es limpio porque permanece para siempre. Un día los malvados dirán a las peñas, caed sobre nosotros. En cambio, permanece para siempre su temor, el temor de Él, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sus juicios son justos siempre, nos gusten o no. A mí a veces no me ha gustado enfrentarme a la palabra de Dios. Otras veces ha alegrado mi corazón. Otras veces ha elevado mi alma, otras me ha limpiado. Ojalá deseáramos como la riqueza, como el oro puro o afinado, más deseáramos a la palabra de Dios que eso. Y dulces más que la miel, que la que destina el panal. Marta, no te compré miel ni mermeladas porque en casa no las puedo tener. Me las como el mismo día. Pues más dulce que la miel es la palabra de Dios. A veces disfrutamos. ¿No habéis disfrutado? ¿No habéis tenido el placer de disfrutar de la palabra de Dios mientras la leíais o la meditabais? Pues bien, dice que el verdadero siervo es además amonestado por la palabra de Dios. Y si la guardamos, tendremos gran galardón. Y el galardón de Dios es un galardón que no pesa. Es la corona de la vida, que Pablo decía que le iba a ser dada a él y a todos los que aman la venida del Señor. Una venida que nos liberará, una venida que nos hará semejantes a Cristo, a aquel que dio su vida por rescatarnos. Y no es que haya cogido las palabras que decía Rubén cuando daba la oración pastoral. Él se ha dejado una parte y me ha gustado. Digo, menos mal que no me ha pisado el texto final, porque esta es la conclusión, hermanos, de este mensaje. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las personas y a los pueblos. Amén.